tal? Bienvenidos. Estamos listos para iniciar el repaso de la lección número 13, con la que prácticamente terminamos nuestro folleto de Santiago. Ha sido un estudio hermoso, muy práctico, y en esta ocasión vamos a cerrar con broche de oro con la lección número 13 titulada El Evangelio Eterno. Y quisiera introducirla de la siguiente manera. ¿Alguna vez te han dado una buena noticia que te ha hecho feliz? Seguramente todos. ¿Pero por qué te digo esto? ¿Por qué te pregunto esto? Porque te has dado cuenta que vivimos en un mundo donde regularmente se enfatizan solamente las malas noticias. Ve los medios de comunicación, ve los noticieros. Todo el tiempo se enfatiza solamente la mala noticia. Y cuando de repente surge una buena noticia, hasta nos extrañamos. Qué interesante. Hoy vamos a hablar justamente de eso. El Evangelio Eterno son buenas nuevas. Lo hermoso de estas buenas nuevas es que son eternas, son permanentes y deben compartirse. Ese es el Evangelio Eterno. Y hoy hablaremos de él. Cómo es que el Señor realmente nos ha dejado este maravilloso Evangelio para proclamarlo con poder y poder de esa manera alcanzar a muchos que necesitan ser alcanzados. Quédate con nosotros, va a ser una lección maravillosa y cerraremos con broche de oro nuestro estudio de Santiago. Como cada semana queremos dar la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos, el pastor Isidro, quien es el presidente de nuestro campo. Le damos una cordial bienvenida a esta lección número 13, pastor. Pues estamos aquí para terminar ya la lección número 13. Yo creo que es una lección muy interesante y me parece que va a ser de gran provecho para todos, ¿no? Y aprovecho el momento para desearles una feliz Navidad, ¿no? Yo creo que es bueno que en esta semana que se celebra la Navidad, pues que todos se la pasen bien y ojalá recuerden que Jesús debe nacer en el corazón de cada uno. Claro que sí, claro que creo sí. que cuando lo hacemos así, podemos disfrutar el Evangelio, que es lo que hablaremos en esta semana. Claro que sí. Esas son las buenas noticias, que Jesús nació y sigue naciendo en nuestro corazón. Pastor Abraham. Sí, pastor, pues vamos a hablar acerca de las buenas nuevas del Evangelio Eterno. Y estamos a punto de terminar este año. Felicidades a todos, ¿verdad? Y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Y yo creo que durante todo el año estamos predicando esto. Estamos dando las buenas noticias. Existe un Salvador, aunque somos pecadores, y hay salvación en Cristo Jesús. Amén. Y se tiene que estar repitiendo esto constantemente. Claro que sí. Como cada semana vamos a compartir con ustedes el bosquejo de esta lección. El primer punto sería, pastor Isidro. De acuerdo a lo que la lección sería las buenas nuevas en el Antiguo Testamento. Hay quienes pretenden que las buenas noticias son del Nuevo Testamento, pero no, en el Antiguo Testamento se presentan las buenas noticias de una manera extraordinaria. Correcto. El segundo punto, ¿te parece, pastor Abraham? El segundo punto, pastor, sería las buenas nuevas en los escritos de Pablo. Pablo escribió extensamente acerca de esto, ¿no? De la salvación por la fe en Cristo Jesús. Correcto. Ya lo vamos a ver. Y el tercer punto, si les parece bien, sería las buenas nuevas en los evangelios y en el Apocalipsis. Claro, de esa manera completamos prácticamente todos los escritos, ¿no? Estarán quedando sin comentar las epístolas pastorales o universales, pero prácticamente todo lo demás está abarcado en el estudio de esta semana, ¿no? Correcto, porque pues la totalidad de la Biblia son las buenas nuevas del Señor Jesús y son esas buenas nuevas que hablan acerca de la salvación. Te invitamos a que te quedes con nosotros, vamos a hacer una pausa muy breve y en un momento regresamos para el desarrollo de esa lección número 13, el Evangelio Eterno. Ya volvemos. Estamos de vuelta, estamos listos para desarrollar la lección número 13 con la que terminaremos nuestro estudio de Santiago, que se titula El Evangelio Eterno. Si les parece bien, vamos a hacer una oración para iniciar nuestro estudio. Cariñoso Padre, gracias Señor porque hemos llegado al final de este trimestre y también al final de un año, Señor, de bendiciones. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, nos conduzcas en el estudio de tu lección, de tu palabra, y que puedas edificar nuestra vida con tu presencia. Que el niño de Belén siga naciendo en nuestro corazón cada día y podamos vivir agradecidos con él por la salvación que obró en nuestro favor.
Lo agradecemos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entremos entonces con el primer punto, que son las buenas nuevas en el Antiguo Testamento. Pastor Abraham, Pastor Isidro, algunas personas piensan que las buenas nuevas comienzan solamente en el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento no tiene esas buenas nuevas, ¿verdad? Pero pastor, realmente si alguien dice eso es porque no ha estudiado con conciencia el plan de salvación del Antiguo Testamento. Sí, de hecho el texto que introduce la lección del domingo, o la parte del domingo, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que nosotros aquí tenemos una lección extraordinaria. No habla de unas buenas nuevas o de unas buenas noticias, no, dice la buena nueva. No hay más, es una buena nueva, pero dice, a ellos también les llegó la misma noticia que nosotros nos está llegando, o que nos ha llegado a nosotros, a ellos también les llegó. ¿Cuál es la diferencia? Dice aquí el apóstol San Pablo, que a quienes les llegó en el Nuevo Testamento la aprovecharon, a quienes les llegó en el Antiguo Testamento no aprovecharon justamente la buena noticia, ¿no? En los tiempos del Antiguo Testamento se predicó exactamente el mismo mensaje de salvación. La gente se salvaba por confiar en el sacrificio del Cordero, que sustituía a los pecados o la muerte la consecuencia de muerte del pecador, ¿verdad? La sustituía el Cordero, y tenían que tener fe. ¿Cuál es el problema? El problema no estaba en el sistema que Dios les había enseñado, sino que los hombres de aquellos días dijeron, bueno, pues hagamos sacrificios, y se olvidaron de la representación del sacrificio. El sacrificio en sí mismo no tenía ningún valor, era la fe que ejercías en el sacrificio. O sea, el sacrificio era importante, claro que sí, porque prefiguraba al Salvador que vendría. Amén. Pero ¿qué era lo importante? El tener fe, porque realizar un sacrificio por realizar un sacrificio, pues era como simplemente matar un cordero por matar un cordero porque te lo vas a comer. Nosotros, digamos, en nuestros días, matas un cordero para hacer barbacoa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa para nosotros? Nada. Entonces llegó un momento que para ellos también ese sacrificio no significaba absolutamente nada. Por eso es que Pablo dice que no les aprovechó la palabra, ¿no? Y aunado a eso, pastor, después ya sacrificaban a los cojos, a los ciegos, a los enfermos. O sea, ese simbolismo que prefiguraba a Cristo se desvirtuó completamente. Exacto, por eso es que estamos diciendo, ellos lo escucharon, pero al rato, o después de un tiempo, pero después de un tiempo para ellos ya no tenía ningún significado, lo hacían de manera mecánica. Uh-huh. Oye, mira, hay que sacrificar un cordero nada más para que cumplir. No, es que no era cumplir, era ejercer fe en el mismo sacrificio. Las dos cosas eran muy importantes. El sacrificio en sí mismo, ¿de qué te puede servir si no crees en el sacrificio? Claro, no tiene ninguna virtud. Pues al final no tiene ningún valor. Claro. O sea, si lo sacrificas o no lo sacrificas, no sirve de nada, ¿no? Claro, sin fe. Pastor Abraham. Pastor, la lección de esta semana se llama el Evangelio Eterno. ¿Desde cuándo existen esas buenas nuevas? Uh-huh. ¿Desde cuándo se da la noticia agradable de una solución a un problema? Pues desde que existe el problema, uh-huh, ¿no? En esta tierra existe el problema cuando Adán y Eva pecan. Y entonces ellos están destinados a sufrir las consecuencias de su pecado. Uh-huh. Pero entonces vienen las buenas nuevas. Pecaron, pero hay solución a su pecado. Uh-huh. Están destinados a la muerte, pero la buena nueva es que ahora hay un Salvador, un sustituto que morirá por ellos, y las buenas nuevas son que ahora tienen vida eterna confiando por la fe en ese sustituto, ¿no? Y eso fue desde un principio, pastor, ¿no? Sí, ahora fíjense lo interesante, que las buenas nuevas no son humanas. Así es. O sea, no es que de pronto Adán dijo, oye, pues se nos tiene que ocurrir una buena noticia. No. Las buenas noticias las da Dios. Esa es la buena noticia, lo que está diciendo el pastor Adán. Y lo proveyó. Y lo provee. O sea, la buena noticia es, saben que van a tener salvación. Esa es la buena noticia. Porque el hombre había quedado
condenado a la muerte, pero viene la noticia que da Dios mismo, ¿no? Por eso es que la noticia no puede cambiar, la buena noticia no puede cambiar. Y ahí está el primer cordero que cubre la desnudez del ser humano, porque ellos tejieron sus vestidos de hojas de higuera, ¿no? Queriendo buscar, como siempre el ser humano buscando soluciones humanas. Sí, el ser humano busca la solución a ese problema que tiene, pero ese también es una verdad que se predica en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El hombre no puede solucionar el problema del pecado. Entonces la solución al pecado tiene que venir del cielo, tiene que ser una solución celestial, divina, de Dios, y Dios lo provee. Provee el plan y provee quién va a cumplir ese plan, ¿sí? Provee el plan de salvación y provee al Salvador, que es Cristo Jesús. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento se nos dice, desde el momento en que Adán y Eva pecan, Génesis 3:15 dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente. Tú la vas a herir, pero ella te va a aplastar. Y esas son buenas nuevas, que el que ataca, el que nos hace pecar, va a ser aplastado, ¿sí? Por la descendencia de la mujer que vendría, que es Cristo Jesús, aplastaría a Satanás. Y ahora ustedes y nosotros sabemos que Jesús triunfó sobre Satanás, le aplastó, está derrotado Satanás. Son buenas nuevas. Claro. Y las buenas no son tan interesantes porque de pronto Dios le dice al hombre, no puedes hacer nada para solucionar tu problema, yo te lo voy a solucionar, y eso es desde el principio. Cuando después en el libro del Éxodo, capítulo número 19, versículo 4 al 6, dice que Él los toma. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Vamos a utilizar el nombre, ¿no? Porque eran apenas ahí los hebreos. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto para que Dios los eligiera? No hizo nada. La misericordia de Dios los alcanza, ¿no? En el Salmo 130 dice que Dios mira los pecados, pero los perdona. Entonces, no está viendo Dios las faltas del hombre para de pronto condenar al hombre, sino que mira las faltas y las perdona si el hombre quiere perdón. Porque tampoco Dios no puede obligar al hombre a que acepte el perdón divino. El hombre tiene al final que solicitar el perdón divino, ¿no? Y en Isaías 53, todo ese pasaje tan precioso que tiene que ver con el Cordero, por ejemplo, dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, Él cargó sobre el pecado de todos nosotros, etc. Yo no cargo mi pecado lo carga el Cordero que fue provisto, ¿verdad? Y fue provisto en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el mensaje que estaba justamente desde el tiempo del Antiguo Testamento, y todavía el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31 al 34, en resumidas cuentas dice, pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Ese sigue siendo el Evangelio no ha cambiado, ¿no? Me gustaría añadir Zacarías, pastor, Zacarías 3. Así es. Cuando viene el sumo sacerdote, uno lo acusa y el otro pone las vestiduras. ¿Y qué hizo él? Pues dejarse salvar. Así es. ¿Realmente qué más hace? Aceptar lo que se le estaba proveyendo. Ese es aquí el asunto básico. En el Antiguo Testamento se tiene que hacer exactamente lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Aceptar la provisión que se ha hecho. Amén. Se dice, algunos equivocadamente dicen que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras, guardando la ley y eso. Pero ya hemos visto que a lo largo de todo el Antiguo Testamento la salvación es por fe en Cristo Jesús, en alguien que vendría, ¿verdad?, para dar su vida por todos ellos. Dice el Salmo 130, que ya lo citó el pastor, si miraras los pecados, ¿quién podría subsistir? Esa es una verdad completa. El hombre no tiene la solución al problema del pecado, pero hay perdón en ti. La solución es divina. No nos equivoquemos en este pensamiento. Nunca podríamos nosotros, el ser humano nunca podría ser salvo, ni los que vivieron en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Nadie puede ser salvo por lo que hace. La solución al problema del pecado es divino. ¿Okay? Y yo creo que eso lo debemos aceptar por fe en el sustituto que es Cristo Jesús. Sí, Señor. Dios dijo cómo era la salvación y hay que aceptar la salvación como Dios la ha dicho, porque Él es el que puso la solución. Yo creo que ese es el punto básico que debiésemos nosotros enfatizar del Antiguo Testamento. Dios puso la solución, acepta la solución, hijo. Eso es lo que Dios nos dice, ¿no? Sí. Ese es nuestro trabajo.
Bueno, esperamos que todos estamos dispuestos a aceptarla en el corazón y a vivirla y a compartirla, porque son las buenas nuevas del Señor. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la segunda parte de esta lección número 13, el Evangelio Eterno. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 13, la última de este trimestre, y estamos analizando esta hermosa lección del Evangelio Eterno. Vamos a entrar al segundo punto, ya analizamos el primero, que es justamente las buenas nuevas en el Antiguo Testamento, y vamos a ver ahora las buenas nuevas en los escritos de Pablo. Pastor Abraham, Pastor Isidro, yo creo que si hay alguien que nos puede hablar de justificación y de gracia, es Pablo, el antes Saulo de Tarso. Sí, Pablo es muy interesante en sus escritos porque él en un momento determinado dice que si hay alguien que podría haberse salvado por hacer cosas, por obrar, por hacer trabajos para la salvación, él dice sería yo. Y entonces da una serie de cosas que él había hecho. Por ejemplo, él dice, yo soy descendiente de la tribu de Benjamín. Uh-huh. ¿Y por qué menciona que es de la tribu de Benjamín? Por una razón. Benjamín fue el que nació ya en la tierra prometida. Así que no era cualquier... Todos los demás habían nacido sin llegar a la tierra prometida. Él está en la tierra prometida, ¿no? Y luego da una serie de cosas que él había hecho. Y que dice, miren, pues en cuanto a ley yo era fariseo, guardaba esto, guardaba lo otro. Pero de pronto dice, todo lo que él había hecho, él se da cuenta que esa buena situación espiritual que él en apariencia tenía, cuando se encuentra con Jesús no le sirve de nada.
Porque al contrario, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, es derribado inclusive del caballo. Y hay un reclamo. ¿Por qué estás dando cosas contra el aguijón? Y él, ¿por qué me persigues? ¿No? Uh-huh. A ver, ¿yo a quién estoy persiguiendo? Pues me estás persiguiendo en la persona de mis discípulos. Así que toda persona, cuando se encuentra con el Señor, toda persona que nos encontramos con Dios, de pronto tenemos que ser derribados, porque no podemos presentarnos delante de Él con méritos. Uno que puede tener los grandes méritos, que era Pablo, pues no los tenía. O no le sirvieron. Pues él se dio cuenta que de pronto todo lo que tenía no le servía de nada, ¿no? Sino que él necesitaba que justamente el Hijo de Dios mostrara su amor, y él dice, bueno, es que él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí es donde él entiende el mensaje del Evangelio. Las personas, como yo dice Pablo, por más buenas que hayamos sido, por más cosas buenas que hayamos hecho, por más que nos portemos bien, necesitamos que el Señor nos muestre su amor, y qué bueno que se entregó por nosotros para producir en nosotros vida eterna. Y de ahí en adelante todos los escritos, pastor, hablan justamente de eso. Así es. Justificación por la fe. Pastor Abraham. Sí, pastor, creo que hay dos tipos de personas que puedan malentender esto. O sea, uno son los pecadores, los que se sienten pecadores, que dicen, yo no merezco la salvación. ¿Ok? Entonces, Pablo habla y dice en 1 Corintios capítulo 6, 9 y 10, y ahí da una lista de pecados que dice que ellos no estarán con Cristo. Dice el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, todo este tipo de personas dicen, yo no puedo heredar el reino de Dios. Pero aquí vienen las buenas nuevas. El versículo 11. Esto erais algunos, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo o Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Okay? Aquí está el Evangelio. Podemos estar hundidos en el pecado. Eso eras. Pero cuando conoces a Jesús, Él transforma tu vida, te lava, te justifica, te santifica, nos perdona y nos habilita a una nueva vida. Amén. Ese es el Evangelio. Cree en el Señor Jesús. Ahora, ese es un tipo de gente que dice, yo no puedo alcanzar la salvación porque soy muy pecador. Aquí está la solución. Hay buenas nuevas. Pero hay otro tipo de personas que confían en tus obras. Hay otro tipo de personas que dicen, yo por lo que hago soy salvo. Exacto. Yo me puedo ganar la salvación por lo que hago. Mis hojas de higuera sí funcionan. Exacto. Esas sí son buenas. Efesios capítulo 2 le habla a esas personas y les dice 2, 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. Ahí está. No por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. No tienes por qué presumir, no tienes razón para presumir, no tienes razón para decir que tus obras te van a salvar. No puedes. La salvación, dice Pablo, es un don de Dios. La salvación viene de Dios. Así que entonces, por mucho que tú hagas, ¿verdad? Esas obras, si tú confías en esas obras, no te vas a poder salvar. Trapos de inmundicia. Así es. ¿Por qué? Porque la salvación viene como un regalo de Dios. Esas son las buenas nuevas. Ese es el Evangelio. Y como vemos, a personas que están unidas en el pecado, le dice Pablo, confía, porque hay alguien que nos lava, nos justifica y nos santifica. Y ustedes que son buenos y confían en eso, miren, la salvación es un regalo de Dios. No confiemos en lo que hagamos, confiemos en lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Qué maravilla. Siempre son buenas nuevas. Amén. Sí, de hecho, Pablo, si pudiera, Pablo no presume ni de su fidelidad espiritual, vamos a usar la expresión, antes de encontrarse con Jesús, ni después. Al escribirle a los Corintios, en la segunda epístola, en el capítulo número 11, él tratando de decirle
si a los judíos, si alguien podía jactarse, o los demás, dice a partir del versículo 20, son hebreos, está hablando de los demás líderes de la iglesia, dice yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, lo digo con poco juicio, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1, 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 noche y 1 día pasé a la deriva en alta mar. Antes de viaje muchas veces estuve en peligro de ríos, en peligro de salteadores, en peligros de los de mi raza, en peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. Y sigue ahí con muchas cosas. Pero llega el versículo número 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesucristo, bendito por los siglos, sabe que no miento. En otras palabras, aunque tengo todo esto, al final soy solamente una persona débil. Y como persona débil me tengo que gloriar en mi Señor, porque Él sí es fuerte, ¿no? Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso es que en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y me encanta cómo termina, al judío primeramente y también al griego. Es decir, la salvación como la presenta el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento es para los judíos, pero es también para los griegos. Y cuando habla aquí de griegos se refiere a todos los gentiles. Y yo puedo decir gracias a Dios porque nosotros somos de los gentiles, que estamos incluidos en ese pasaje de Pablo, ¿no? Así es. Y pastor, yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado con tantas cosas como estas. Yo creo que si pasáramos por eso ya nos creíamos que casi tenemos la salvación asegurada. O ya estaríamos fuera de la iglesia, a lo mejor algunos, porque... Y Pablo dice, pues todo esto así como lo ven, pues no me da ningún mérito. Ningún mérito, ¿no? Reconozco que soy débil y la salvación viene del Señor. Sí. Pastor, Cristo Jesús no vino para que hubiera un evangelio que predicar. Jesús es el evangelio, ¿no? Y entonces Él, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, cuando aceptamos a Jesús, entonces nuestra manera de ver las cosas cambia. Si nos sentíamos tan pecadores que no merecíamos la salvación, cuando vemos a Jesús, contemplamos a Jesús muriendo por nosotros, entonces, ¿verdad?, cambia nuestra manera de ser. Sí soy pecador, pero hay alguien que murió por mí, hay un sustituto que murió por mí, pagó mi deuda. Ahora, mi manera de ver las cosas cambia. ¿Okay? Sí puedo salvarme por la fe en Cristo Jesús. Y si yo era la otra persona que confiaba mucho en lo que yo hacía, al ver a Jesús clavado en la cruz, al pie de la cruz, ¿qué jactancia puede haber? El Señor Jesús hizo todo por nosotros. ¿De qué podemos presumir al pie de la cruz? Entonces, cuando aceptamos a Jesús, nuestra manera de ver las cosas cambian totalmente. Ya sea que estemos de un lado, ya sea que estemos del otro, el pensamiento se equilibra y entonces aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro sustituto, y por la fe tenemos vida eterna. Le damos la gloria a quien solo la merece. Así es. Sí, y por eso es que Pablo, tratando de mencionar este asunto del Evangelio de una manera muy linda, dice en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 4, dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, si hay alguien que pudiera salvarse por mérito, dice Pablo, soy yo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, la ley irreprensible. Pero lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Por eso es que Pablo, cuando justamente presenta todo esto, dice que el pacto es el mismo pacto del Antiguo Testamento es el pacto que está en el Antiguo Testamento. El mismo Salvador para el Antiguo Testamento es el mismo Salvador para el Nuevo Testamento. El perdón que se da en el Antiguo Testamento es el mismo perdón que se da en el Nuevo Testamento. Y todo al final, dice Pablo, se obtiene por fe. Y es el mismo Salvador, pastor. Es el mismo Salvador. Así que Pablo lo maneja de una manera genial en todos sus escritos, ¿no? Amén. Pues vamos a hacer una segunda pausa y vamos a regresar a la tercera y última parte de esta maravillosa lección. Lección número 13, el Evangelio Eterno. Buenas nuevas. Jesús es nuestro Salvador.
Ya regresamos. Bien, seguimos hablando de las buenas nuevas, el Evangelio eterno, la salvación en Cristo Jesús. Estamos entrando en la tercera y última parte de esta lección número 13, que tiene que ver con las buenas nuevas en los Evangelios y en el Apocalipsis. Pastor Abraham, Pastor Isidro, nuevamente encontramos Lucas 15, por ejemplo, con el hijo pródigo, ¿verdad? Y nuevamente las buenas nuevas llegan, Pastor. Sí, es muy interesante lo que presenta la lección y lo que presentan los Evangelios. Porque recordemos que las personas que vienen al tiempo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ellos pensaban que todos estaban en buena posición delante de Dios. Había varias razones muy buenas, ¿no? Número 1, sostenían el templo. Número 2, hacían los sacrificios adecuados. Número 3, se abstenían de carnes impuras. Nadie puede condenar a los judíos de que comían carnes impuras, se abstenían de eso. Número 4, circuncidaban a sus hijos. Número 5, guardaban los días de fiesta, ceremoniales. Número 6, guardaban el sábado. Y número 7, trataban de guardar la ley de acuerdo a la enseñanza que ellos recibían de parte de sus líderes. Pero cuando viene Juan el Bautista, le dice, ¿saben qué tienen que arrepentirse? Arrepentíos y bautícese cada uno. A ver, ¿cómo está el asunto? Dicen ellos. Si hacemos todo bien, hacemos todo bien. Bueno, es que ese ha sido el problema del ser humano. Nosotros como seres humanos pensamos que hacemos las cosas bien. O sea, pensamos que las cosas, aunque estemos equivocados, pensamos que esas equivocaciones están bien. Cuando uno se confronta con el Evangelio, de pronto se da cuenta que es como el hijo pródigo, que pues está bien perdido, ¿no? Teniéndolo todo y a veces se abandona justamente el hogar para ir a buscar en otro lado la felicidad que de por sí ya se tiene, ¿no? Entonces el Evangelio, de acuerdo a como lo presenta de manera específica el escritor Lucas, dos parábolas muy lindas, ¿no? La parábola del hijo pródigo, que hemos hablado bastante, pero la parábola del publicano y el fariseo es todavía más impactante, ¿no? Ahora, ¿por qué es más impactante? Porque aquí tenemos un fariseo que inclusive cuando él se para a hablar y a decir las cosas, él dice algunas situaciones como las que su servidor mencionó hace un ratito, ¿no? San Lucas capítulo número 18, versículo 9, justamente dice de la siguiente manera, ¿no? Dice, pero algunos que se tenían por justos, inclusive introduce así, y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo, uno fariseo, el otro publicano. Ambos subieron a lo mismo, a orar. Pero vean la oración de ambos es totalmente diferente. El fariseo oraba de pie consigo mismo: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Es que la gente se creía así. O sea, la gente creía que era buena. Saqué 10 en la boleta. Pues díganme, ¿qué podríamos condenarle? Nada reprobado. Todo está bien. Parece que él debió haber sacado una calificación aprobatoria, ¿no? Uh-huh. El otro, sin embargo, parece que está reprobado, ¿no? Porque dice, mira, Dios ten compasión de mí, que soy pecador. Uh-huh. No sabemos si daba el diezmo, porque no sabemos. No sabemos si ayunaba. Bueno, una cosa sí sabemos, era ladrón. Eso sí sabemos, porque la mayoría de publicanos lo era, ¿no? Era injusto, eso también lo sabemos. Por eso es que dice que ni siquiera deseaba hacer las cosas. Pero lo trascendente de la lección es que cuando el Señor Jesucristo la termina, dice, ¿saben quién se fue justificado? Y todo el mundo espera escuchar el fariseo. Dice, no, el publicano. Qué rareza para todos los que están escuchando, ¿no? Y él termina diciendo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, es que ese es el Evangelio. El Evangelio es para las personas que en un momento determinado aceptan su necesidad espiritual. Pastor, tiene que ver entonces con un asunto de actitud. Porque sí, yo siempre he pensado que para que esas buenas nuevas tengan efecto en tu vida,
debes vivir o sentirte en deuda todo el tiempo con el Señor. Si no estás en deuda, Sí, hay algo que está mal, no has entendido. sí, por eso es que el requisito para la salvación es aceptar que se es pecado. Y eso es bien complicado, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo fue claro, no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, eso es tiene más trascendencia a lo que dijo Jesús de lo que nos imaginamos, porque cuando habla de que no he venido a llamar a justos, quiere decir que realmente si el pueblo hubiera sido justo, Él no hubiera venido. O sea, ¿para qué viene Él a llamar a los justos? Pero como Dios conoce que todos estamos perdidos en el pecado, por eso es que permite que venga su Hijo, se sacrifica por nosotros y que nosotros confiemos en Él para poder tener vida eterna. Esas son buenas nuevas, lo sabrá. Sí, para nosotros en la actualidad a veces nos es difícil aceptar esto, que los malos son aceptarlos antes que los que se portan bien, ¿no? Imagínense en los tiempos del Señor Jesús, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos y el menor le dice, dame, ¿no? Yo no me voy a esperar a que te mueras, dame lo que me corresponde, ¿no? Y podemos hablar mucho de eso, pero el caso es que este muchacho se va y se gasta todo, ¿no? Y la Biblia dice cómo se lo gasta, viviendo perdidamente. Eso es, se lo gasta viviendo perdidamente. Ahora, hay otro hijo que se quedó en casa, obedeciendo, según él, obedeciendo, porque le reclama al papá cuando llega el otro hijo, le reclama y le dice, yo siempre te he obedecido. Entonces aquí se supone que el héroe es el hijo que se queda en casa obedeciendo y no el otro que se va y se gasta las cosas perdidamente. Pero cuando regresa el que se gasta todas las cosas perdidamente, el padre lo recibe, hace fiesta, mata el cordero más grueso, más gordo y hacen fiesta. Y el otro no participa de la fiesta. El que confía en sus obras, el que confía en su obediencia, se hace crítico de todos los demás. Y cree que él está haciendo lo correcto y que merece la gracia divina, la gracia del Padre. Cuando crees que mereces, pastor, ahí está el peligro y el error. No merecemos nada. Lo que merecemos es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero aquí entra Dios, la obra de Dios, el Evangelio. Hay alguien que te ama a pesar de que has pecado y siempre te va a recibir, que es el Padre. Y también estaba perdido entonces. Sí, el hijo estaba perdido en sus buenas obras, en su obediencia, porque creía que eso le daba lo suficiente para estar bien, pero no era así. Y lo peor de todo es que nunca disfrutó todo lo que tenía. Por eso es que el padre le tiene dicho, hijo, pero si todo lo que tengo es tuyo, nada más tenías que alargar la mano y querías como un cabrito, pues lo hubieras agarrado, querías un borreguito, lo hubieras es más, si hubieras querido el becerro engordado o el cordero, también lo podías haber cogido sin ningún problema, lo podías haber tomado. El gran problema es que él no disfrutó, y por eso es que nosotros termina la lección diciéndonos que no debiésemos ser egoístas con este mensaje. Por eso es que introduce Apocalipsis capítulo 10 y versículo 7, que es muy interesante, sobre todo para los adventistas. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y este anuncio a veces nosotros como que no lo entendemos porque no nos da la idea del evangelio eterno, pero es la palabra evangelizo, que es la de evangelio, la misma que se utiliza aquí. Así que nosotros somos invitados a dar las buenas nuevas, ¿verdad? Como el pueblo adventista, el pueblo de la profecía, el pueblo profético, porque el evangelio es el mismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La ley sigue siendo la misma porque es la que señala el pecado. El pacto sigue siendo el mismo y el Salvador también es el mismo. Por eso es que los escritores del Nuevo Testamento justamente nos dicen, el evangelio no ha cambiado, porque el problema del hombre, y yo les haría la pregunta a ustedes dos, ¿en qué ha cambiado?
sigue siendo el mismo problema, el problema del pecado. Por lo tanto, la solución tampoco puede variar. Pero es aquí lo interesante, nosotros tenemos la responsabilidad entonces de predicar esas buenas noticias. Amén, esa es la responsabilidad. Okay. Pastor, y ese es Apocalipsis 14, ¿verdad? Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Okay? Y dice: y adorar al que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién debemos adorar y en quién debemos poner nuestra confianza? En Cristo Jesús, nuestro creador, ¿no? Y sustituto. Hablando de el fariseo y el publicano, hablando del hijo que se fue y el hijo que se quedó, pastores, entonces la salvación es el acto más injusto. Desde el punto de vista del ser humano, sí. Desde el punto de vista del ser humano, sí. Y yo creo que desde el punto de vista del universo. Porque Dios, a los ojos de Él y a los ojos del ser humano, quizá a los ojos del ser humano, cuando Él salva a un pecador, los seres humanos podríamos decir: eres injusto porque lo salvaste. Pero a los ojos de Él, ese ser humano cumplió el requisito. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo cumpliste. Cuando tú lo cumpliste, Dios lo que hace es también cumplir. Te perdona. Ahora, pastor, el hijo que se quedó estaba en mejor posición que el otro. Ah, claro. Nada más que no quiso gozar de la compañía del Padre. ¿Sí? Él si hubiera puesto su confianza en el Padre, ¿sí?, entonces hubiera seguido siendo feliz, pero no era feliz. Hubiera sido feliz guardando, ¿sí?, las normas del Padre, en la casa del Padre, y hubiera sido feliz teniendo todo. Parece que al final, de acuerdo a la parábola, pastores, como que el hijo pródigo conocía más a su padre que el hijo que se quedó en casa, porque el hijo pródigo sí dijo: me levantaré, iré a mi casa y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero él sabía que lo iba a aceptar. Me va a recibir. Y el otro nunca conoció que su padre era amoroso, era tierno y era misericordioso. Nunca lo conoció así, aunque siempre vivió con él en casa, ¿no? Qué tremenda lección. Ojalá que no nos pase esto, ¿no lo creen? Vamos a despedirnos con un mensaje final de cada uno de los que componemos esta mesa. Pastor Isidro. Hermanos queridos, yo les invito para que todos juntos podamos descubrir durante esta semana que el Evangelio es el mismo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Dios sigue amando a los pecadores y Dios ha hecho todo para que el pecador sea salvo a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Creamos en ello y hablemosles a otros de este sacrificio. Gracias, Pastor Abraham. Pastor, la salvación es un don, es un regalo del cielo. Aceptémoslo, pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, seremos salvos, ¿sí? Y esto no hay que ser mezquinos, hay que decírselo a los demás para que también los demás confíen en Cristo Jesús. Muchas gracias, hermanos, hemos llegado al final. Yo te diría, para concluir esta lección, este año y este estudio, pon tu confianza en el Señor. Y recuerda que estamos en deuda. La salvación es un acto injusto, pero es un acto de amor. Estamos aquí por gracia, por misericordia. Vamos a tomar ese regalo que el Señor nos ha dado y miremos con esperanza al futuro. Un día muy pronto estaremos con Cristo por la eternidad, gracias a su sacrificio. Que Dios les bendiga. Un abrazo bien fuerte en estas fiestas decembrinas. Un próspero año 2015. Y aquí los esperamos en un repaso más de nuestra lección de Proverbios el próximo trimestre para seguirnos gozando en el estudio de la palabra de Dios y seguirnos gozando en el Señor. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para todos.